¿Sabías que un conflicto del siglo XVIII marcó el inicio de las tensiones independentistas que todavía se sienten hoy en Cataluña? La Guerra de Sucesión Española no fue solo una lucha por el trono, fue un conflicto que redibujó el mapa político y marcó el destino de naciones. Cataluña, en el centro de esta tormenta, vivió uno de los momentos más dramáticos de su historia. Tras la muerte sin descendencia de Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, dos candidatos reclamaban el trono. Esta pugna no solo dividió a España, sino que implicó a las principales potencias europeas, convirtiendo la guerra en un enfrentamiento internacional. Prepárate para descubrir cómo esta guerra cambió no solo España, sino también las raíces del conflicto moderno entre Cataluña y el resto del país. Dos reyes, un trono y una nación dividida. La muerte de Carlos II de España en 1700 dejó un vacío en el trono de uno de los imperios más poderosos del mundo. Sin descendientes directos, Carlos nombró como sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, una decisión que alarmó a las potencias europeas. La posibilidad de que las coronas de España y Francia se unieran bajo una misma dinastía suponía una amenaza directa al equilibrio del poder en Europa. El archiduque Carlos de Habsburgo, hijo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, reclamó el trono como representante de la Casa de Austria. Con esta disputa, España quedó dividida. Por tanto, tenemos estos dos bandos. Felipe de Anjou, de la Casa Borbón, apoyado por Francia y los reinos de Castilla y Navarra, y Carlos de Habsburgo, Casa de Austria, respaldado por Inglaterra, los Países Bajos, Austria y una coalición de territorios incluidos Aragón y Cataluña. La guerra, que comenzó en 1701, trascendió las fronteras españolas para convertirse en un enfrentamiento internacional. Las principales potencias luchaban no solo por la corona española, sino también por el control del comercio global y la hegemonía en Europa. El conflicto desgarró a España internamente. Castilla y Navarra apoyaban a Felipe, a menudo asociando a los Habsburgo con intereses extranjeros y ajenos a la identidad española. Aragón, Valencia y Cataluña se alinearon con Carlos de Habsburgo, no tanto por lealtad personal, sino por temor al modelo centralista y absolutista de los Borbones. Este conflicto era mucho más que una lucha por el trono, era un tablero de ajedrez global que redefiniría el destino de Europa y España. La decisión de Cataluña de apoyar a Carlos de Habsburgo en la Guerra de Sucesión fue una estrategia calculada para preservar su autonomía y sus instituciones. Bajo el sistema de los Austrias, Cataluña había mantenido sus fueros, cortes y privilegios, elementos fundamentales de su identidad política y cultural. El ascenso de los Borbones, con un modelo centralista inspirado en la monarquía absoluta francesa, representaba una amenaza directa a esa autonomía. El episodio más recordado del conflicto fue el sitio de Barcelona, en 1714, donde las tropas borbónicas rodearon la ciudad durante más de un año. Los ciudadanos y soldados catalanes resistieron heroicamente frente a un ejército mucho más grande y mejor equipado. La derrota del 11 de septiembre de 1714 no solo marcó el final de la guerra, sino también el inicio de un proceso de represión cultural, con la abolición de los fueros catalanes y la implantación del decreto de nueva planta. Figuras como Rafael Casanova, consejero de Barcelona, y Antonio de Villarroel, comandante militar, se convirtieron en símbolos de la lucha catalana y marcaron el imaginario colectivo catalán. ¿Fue esta apuesta por los Habsburgo una elección estratégica o un error histórico? ¿Qué habría pasado si Cataluña hubiera apoyado a Felipe V desde el principio? Paz para Europa, pero ¿a qué precio para Cataluña? Firmado en 1713, el Tratado de Utrecht puso fin a la Guerra de Sucesión Española tras más de una década de combates. Este acuerdo no solo confirmó a Felipe V como rey de España, sino que también reconfiguró el mapa político de Europa, marcando un nuevo equilibrio de poder entre las principales potencias. España quedó bajo la dinastía Borbón, consolidando el modelo centralista que Felipe buscaba imponer. España cedió Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, así como territorios en Italia y los Países Bajos a Austria. Francia, Inglaterra y Austria consolidaron su influencia en Europa, mientras que España vio reducido su poder. Aunque Inglaterra y otras potencias inicialmente apoyaron a los Habsburgo y a los territorios aliados como Cataluña, el tratado priorizó la estabilidad europea sobre las promesas hechas a los catalanes. Con el acuerdo firmado, las tropas aliadas se retiraron, dejando a Cataluña sola frente a las fuerzas borbónicas.
El Tratado de Utrecht trajo paz a Europa, pero a un costo devastador para Cataluña, marcando un punto de inflexión en su historia política y cultural. Ahora veremos las consecuencias que esto traería. Tras la caída de Barcelona en 1714, Felipe V impuso los decretos de Nueva Planta, una serie de leyes que abolieron las instituciones y privilegios históricos de Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón. Se eliminaron las cortes y fueros locales y se impuso el sistema legal y administrativo castellano. Se prohibió el uso del catalán en instituciones oficiales y la región sufrió una militarización significativa. Cataluña fue marginada políticamente, aunque su economía, especialmente en el comercio y la industria, logró recuperarse con el tiempo. A pesar de las restricciones, el pueblo catalán mantuvo viva su identidad a través de tradiciones populares, literatura clandestina y símbolos culturales como el somatén, una antigua milicia que representaba la defensa de las libertades locales. Estas imposiciones sembraron las primeras semillas de lo que siglos más tarde se convertiría en el movimiento catalanista, que veremos ahora. Aunque durante el siglo XVIII las revueltas eran escasas debido al control militar, el descontento se mantuvo latente. En siglos posteriores, la memoria de estos acontecimientos alimentaría movimientos de recuperación cultural y, eventualmente, demandas de autonomía e independencia. Pero, ¿pudo Felipe V prever que su modelo centralista no extinguiría, sino que avivaría la identidad catalana a lo largo de los siglos? ¿Es la Guerra de Sucesión un precedente del conflicto actual? Los eventos de 1713 y 1714 han sido recuperados y reinterpretados por el movimiento independentista catalán para reforzar su narrativa política. El asedio y la caída de Barcelona se consideran un momento crucial en el que Cataluña perdió su autonomía política y cultural. Esta pérdida se presenta como un punto de partida para el agravio histórico, que todavía resuena en el discurso político actual. Aunque el conflicto tenía raíces dinásticas y no necesariamente separatistas, el movimiento independentista lo reinterpreta como una lucha por la defensa de las libertades catalanas frente al centralismo. La Diada de Cataluña en las últimas décadas ha evolucionado hacia una jornada de manifestaciones masivas a favor de la independencia por un grupo de catalanes. El uso de la Guerra de Sucesión como referencia histórica genera controversia, tanto dentro como fuera de Cataluña. Algunos historiadores argumentan que el conflicto debe interpretarse dentro de su contexto dinástico y europeo, en lugar de como una lucha proindependentista. La historia de 1714 no solo alimenta el independentismo, sino que también es utilizada por quienes defienden la unidad de España, resaltando la importancia de una nación unificada. Pero, ¿cómo un conflicto de hace más de 300 años sigue influyendo en las tensiones políticas actuales? La Guerra de Sucesión Española y sus consecuencias son un recordatorio poderoso de cómo los eventos históricos pueden resonar siglos después. El conflicto entre centralización y respeto por las particularidades regionales no es exclusivo del pasado. La Guerra de Sucesión nos muestra los riesgos de dividir una nación y polarizarla. ¿Podemos encontrar formas de convivencia que respeten tanto la unidad como la diversidad? Cuando los hechos históricos se utilizan como herramientas políticas, corremos el riesgo de tergiversar su significado. Si el pasado moldea el presente, ¿qué decisiones tomaremos hoy para construir un futuro diferente? ¿Es posible aprender de 1714 para evitar que las diferencias de opinión se conviertan en conflictos irreparables? Déjame lo que opinas en los comentarios y no olvides suscribirte para más.